Buenos días, bienvenidos al 10º webinar de la plataforma Me Informo. El día de hoy nos da mucho gusto contar con la presencia de Sóstenes Díaz González, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El comisionado es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Economía por el Colegio de México. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, formando parte del órgano regulador, ingresando en 1999 a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ha sido responsable de diversos proyectos regulatorios relevantes como son el diseño e implementación de los modelos de costos para servicios de interconexión y servicios mayoristas, la elaboración de la metodología de costos de interconexión, la definición de los puntos de interconexión del agente económico preponderante, la revisión de los convenios marcos de interconexión y de las ofertas de referencia de servicios mayoristas de enlaces dedicados y de operadores móviles virtuales y del servicio mayorista del usuario visitante, así como la determinación de las tarifas de interconexión asimétricas para los servicios que presta el agente económico preponderante. Aunado a lo anterior, el comisionado se ha desempeñado dentro de la academia al haber sido titular de las materias de Microeconomía 1 y 2 en el Programa Único de Especializaciones del Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 25 de abril de 2018 fue ratificado como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones para un periodo de 9 años por mayoría calificada en el Senado. Le agradecemos mucho su presencia y le cedemos la palabra, comisionado. Buenos días. Antes que nada quisiera agradecer a la Coordinación General de Política del Usuario la invitación a formar parte de este webinar y también agradecer a todos ustedes que nos acompañan. Como saben, el pasado 3 de agosto se implementó en México una nueva forma de marcación para el servicio telefónico, la marcación nacional a 10 dígitos. Como resultado, ahora no importa desde y a dónde estemos llamando, si es de la Ciudad de México a Monterrey o de Tijuana a Tapachula. Tampoco importa si la llamada se hace desde un teléfono fijo o está dirigida a un número móvil, ya que invariablemente la marcación es a 10 dígitos. ¿Y qué fue lo que nos trajo aquí? Antes de responder a esta pregunta, me gustaría hablar un poco sobre la relevancia de contar con numeración. Históricamente, el número telefónico tiene varias funciones. Nos identifica como usuarios, nos permite identificar a los operadores de servicios y nos permite diferenciar entre servicios fijos y servicios móviles. Además, el número telefónico nos permitía conocer el origen y destino de la llamada, pero además para distinguir la tarifa aplicable era necesario contar con prefijos como el 01 para llamadas de larga distancia nacional, el 044 para llamadas local a números celulares y el 045 para llamadas celular de larga distancia. Sin embargo, con la eliminación de la larga distancia nacional y la marcación actual a 10 dígitos, dichos prefijos fueron eliminados, por lo que llamar a cualquier línea fija o móvil dentro del país es ahora más sencillo, como veremos más adelante. Y respondiendo a la pregunta inicial, podemos decir que lo que nos trajo aquí es el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones. La entrada de nuevos competidores, la convergencia de servicios de telecomunicaciones, así como el crecimiento urbano y poblacional, pues estos son los factores que han incrementado la demanda de numeración. Y no podemos perder de vista que la numeración, al igual que el espectro radioeléctrico, es un bien nacional escaso. Su escasez se debe a razones técnicas, principalmente derivadas de el dimensionamiento del plan de numeración, dado que en un principio la numeración que se asignó estaba asociada a una delimitada zona geográfica de las áreas de servicio y no a otros factores como la urbanización y el crecimiento poblacional. Esto es, existe una marcada desproporción en la demanda de numeración geográfica. 97% de las áreas geográficas establecidas para la administración de la numeración cuentan con una disponibilidad mayor al 50%. No obstante, lo anterior, la numeración disponible en estas áreas no puede ser utilizada en alguna otra que reporte un alto grado de ocupación, ya que la asignación y administración de la numeración se circunscribe a la delimitación geográfica de cada una de estas áreas. Otro factor es la universalización del servicio telefónico. Otro más es la apertura del mercado a nuevos participantes. Y, finalmente, una disposición numérica limitada, pues hasta antes del 3 de agosto existía una capacidad máxima de números disponibles para asignar, dados que estos, como mencionamos, estaban delimitados por cada región. ¿Quién administra la numeración en México?
Si bien en un principio, por ahí de 1950, era Telmex, como entidad paraestatal, se encargaba de administrar la numeración telefónica, por ser la única empresa que prestaba el servicio. Para junio de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer Plan Técnico Fundamental de Numeración, en el que se establecía que la administración de la numeración nacional pasaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y posteriormente, en agosto de ese mismo año, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien actualmente se encarga de administrar y asignar la numeración. Este organismo, creado en septiembre de 2013, tiene a su cargo, entre otras, la regulación, promoción y supervisión de las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones. Para lograr estos objetivos, el Instituto tiene entre sus facultades la emisión de disposiciones administrativas de carácter general que permitan garantizar una eficiente prestación de los servicios públicos, como es la emisión de planes técnicos fundamentales. Pero, ¿qué es un plan técnico fundamental de numeración? Los planes técnicos fundamentales son disposiciones administrativas que tienen por objeto proporcionar una serie de reglas y estándares para el diseño, la construcción y la utilización de la red de telecomunicaciones. Específicamente, un plan técnico fundamental de numeración debe proveer el formato y la estructura de los números. Típicamente consta de dígitos numéricos separados en grupos que nos permitan contar con elementos específicos para la identificación, el enrutamiento y la tasación de la llamada. Un poco de contexto histórico. El Plan Técnico Fundamental de Numeración, emitido en 1996, tenía como objetivo establecer las bases para una adecuada administración y uso de la numeración nacional mediante la asignación eficiente, justa, equitativa y no discriminatoria de los recursos disponibles. Definía, entre otras cosas, la estructura que debían adoptar los números geográficos y no geográficos, los códigos de servicios especiales y los prefijos de acceso al servicio de larga distancia, así como los procedimientos de marcación que debían utilizarse para originar llamadas dentro del territorio nacional. Me gustaría resaltar que este plan ya contemplaba el crecimiento dinámico de los servicios de telecomunicaciones, estableciendo la necesidad de revisar, actualizar y ampliar la capacidad de numeración del país para dar cabida a los nuevos operadores y asignarles recursos numéricos imprescindibles para su operación. También vislumbraba las futuras necesidades para atender la expansión de la numeración con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo aquellos servicios diferentes al servicio telefónico que requieran numeración. Un claro ejemplo de esto es que para 1996, cuando el número local en la Ciudad de México y zona conurbada era de 7 dígitos, el recurso numérico daba muestras de saturación, donde la ocupación de la numeración era cercana al 50% y con una capacidad máxima de 9 millones de números telefónicos, claramente insuficiente para nuestras necesidades actuales. Derivado de ello es que con el plan de numeración de 1996 se contempló ampliar la estructura de marcación para que, primero, en 3 áreas de servicio local, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, fuera de 8 dígitos, y en las 394 áreas de servicio local restantes del país, la marcación fuera de 7 dígitos. Y entonces, ¿cómo es que pasamos a 10 dígitos? La estructura de 8 dígitos se aplicaba en las 3 áreas geográficas de alta densidad poblacional, como mencionamos, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En el resto del país se aplicaba una estructura uniforme de 7 dígitos. Sin embargo, dadas las restricciones del plan de numeración del 96 y combinaciones de numeración posibles, había una capacidad finita de numeración geográfica disponible que podía ser asignada a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En el caso de los números locales de 7 dígitos, existía una capacidad máxima de 9 millones de números geográficos disponibles para asignar, y en el caso de los números locales de 8 dígitos, existía una capacidad de 90 millones de números geográficos disponibles por asignar. Sin embargo, el aumento en la demanda de numeración dio lugar a que algunas áreas de servicio local reportaran una ocupación de recursos numéricos disponibles mayor al 80%, lo que ponía en riesgo el crecimiento de los proveedores de servicios de telecomunicaciones que ofrecían servicios en dichas áreas, así como la entrada de nuevos competidores. Esto motivó a la búsqueda de alternativas que permitieran un uso más eficiente de los recursos numéricos.
Aquí me gustaría hacer un paréntesis para comentar que el Plan Técnico Fundamental de Numeración de 1996 ya contemplaba la extensión de la longitud del número nacional a 10 dígitos, a fin de satisfacer la demanda esperada de numeración de los próximos 40 años, incrementando sus recursos numéricos, reordenando la numeración otorgada a la fecha, armonizando los criterios de asignación de claves de larga distancia y atendiendo las recomendaciones internacionales en la materia. Sin embargo, la conveniencia de migrar hacia una marcación uniforme de 10 dígitos estaba condicionada a la determinación del regulador. Por lo que en esta búsqueda de alternativas más eficientes, el Instituto, como responsable de la administración de los recursos numéricos, implementó las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de numeración a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Para ello, identificó cuál era la disponibilidad de numeración en las 397 áreas de servicio local definidas y encontró que 59 reportaban un porcentaje de ocupación igual o menor al 1%. 326 reportaban un porcentaje de ocupación mayor al 1% y menor o igual al 50%. 6 reportaban un porcentaje de ocupación mayor al 50% y menor o igual al 80%, y 6 reportaban un porcentaje de ocupación mayor al 80%. De esta gráfica, si bien parece que nos sobra numeración en unas áreas y nos falta en otras, el tema es que sin el cambio en la marcación no podemos tomar prestados de una zona y transferirlos a otra. Para darnos una idea de por qué se estaba dando esta saturación, con base en el Banco de Información de Telecomunicaciones, el BIT, una herramienta que tenemos aquí en el instituto, para el servicio de telefonía fija, el número de líneas telefónicas creció de 8.8 millones que había en 1996 a 20.9 millones de líneas al cierre de 2018, mientras que en el servicio móvil el número de líneas en 1996 era poco más de 1 millón y para fines de 2018 era de 120.1 millones de líneas móviles, un crecimiento exponencial. ¿Qué ha provocado esto? Que Puebla, Toluca, la Ciudad de México, Tijuana, León y Querétaro tuvieran una ocupación de numeración mayor al 80%. Entonces ya casi estamos llegando al límite. Ante esto, fue necesario llevar a cabo una revisión integral del marco normativo vigente aplicable en materia de numeración, por lo que desde 2016 empezaron los trabajos tendientes a emitir un nuevo plan de numeración, mismos que culminaron en mayo de 2018 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo plan de numeración, que entre sus puntos más importantes contempla, primero, que el instituto, de una forma más eficiente, asigne y recupere numeración mediante un procedimiento de solicitud por parte de los proveedores de servicios que, explicado de una manera muy sencilla, funciona de la siguiente forma. Primero, el proveedor de servicios presenta su solicitud a través de un sistema electrónico, ya que actualmente se hace a través de la oficialidad de partes, la cual será analizada por el instituto para determinar si es viable o no, atendiendo a los requisitos establecidos en dicho plan de numeración. Una vez analizada la solicitud, la respuesta, sea factible o no, se notifica al solicitante y en caso de resultar procedente, el instituto determina la cantidad de numeración nacional a asignar y da de alta las asignaciones correspondientes en el sistema de numeración y señalización. Si la solicitud es de primera vez, el instituto toma como referencia la asignación de la numeración que otros proveedores de servicios tienen asignada en la población solicitada, para estimar el número de líneas que deben asignarse a dicho proveedor. Cuando la solicitud no es de primera vez, el proveedor de servicios de telecomunicaciones debe presentar su reporte de líneas activas, a efecto de que el instituto pueda verificar que ha hecho uso de cuando menos del 75% de las líneas que originalmente le fueron asignadas. Tratándose de números no geográficos, es decir, los números 800, los números 900, entre otros, para la asignación adicional de numeración se debe acreditar que se ha utilizado por lo menos un 60% de la numeración previamente asignada. Es importante mencionar que las asignaciones de numeración nacional se realizan en bloques de 1000 números y las series se conforman por 10,000 números consecutivos. Con excepción de las áreas geográficas que reportan un porcentaje de ocupación igual o mayor al 80%, una vez que se asigna un número geográfico dentro de una serie de central, el resto de los 10,000 números que comprende dicha serie queda reservado al proveedor de servicios de telecomunicaciones asignatarios del número, esto es para expansiones futuras.
En el caso contrario, cuando hay mucha saturación, la serie puede ser compartida con otros proveedores de servicios de telecomunicaciones. Finalmente, el proveedor de servicios contará con un plazo máximo de 6 meses, actualmente es de 20 días hábiles, para utilizarla, ya que si la totalidad de la numeración nacional asignada dentro de un bloque se reporta como no utilizada durante 3 bimestres consecutivos, deberá ser devuelta al instituto. Otro de los puntos que contempla el plan de numeración es la agrupación de las 397 áreas de servicio local, en donde todas las áreas de servicio local que comienzan con el mismo dígito se agrupan a fin de crear únicamente 8 zonas a nivel nacional para la administración y asignación de la numeración. Estas zonas se identifican por el primer dígito del número nacional. Con esta determinación, los proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden utilizar la totalidad de la numeración asociada a cada zona en cualquier población que se ubique de la misma. Es decir, pasamos de 394 zonas a solamente 8 zonas. El plan de numeración contempla también la eliminación de los conceptos de número local y número geográfico para sustituirlos por el concepto de número nacional, es decir, la desaparición de los prefijos. Recordarán que antes del 3 de agosto, cuando se marcaba de una ciudad a otra, se agregaba una clave de la ciudad que podía ser de 2 o 3 dígitos y el prefijo de larga distancia 01. Por ejemplo, si se marcaba de Querétaro a Tijuana, se digitaba 01, que es el prefijo de larga distancia, más 664, que es la clave de la ciudad, más los 7 dígitos del número local. Si se marcaba de un número fijo a un número móvil, se anteponía el prefijo 044 o 045 más los 10 dígitos del número celular. Pero ¿por qué se marcaban estos prefijos 01, 044 o 045? Antes de que responda, me gustaría que participaran en este test. Sí, bueno, la pregunta era ¿qué es un prefijo? La primera opción es un indicador compuesto por una o más cifras que permiten la selección de diferentes tipos de formatos, números, redes y o servicio. O B, es un conjunto estructurado de combinaciones de dígitos decimales que permiten identificar unívocamente a cada línea telefónica, servicio especial distinto en la red. La respuesta correcta era A. Y el 50% lo hizo de manera correcta. Comisionado, tengo una pregunta por aquí, no sé si puede atenderla. Sí. Es de Valeria. Dice, ¿qué puedo hacer si tengo problemas para realizar llamadas a 10 dígitos con mi compañía telefónica? Las compañías telefónicas tienen normalmente un número de atención a clientes. Lo que le recomiendo es que se comunica con su compañía y reporte su teléfono. No debería de haber ningún problema, dado como veremos más adelante. Ahorita estamos en un periodo de convivencia, de tal manera que podemos sacar las llamadas a 10 dígitos o las podemos sacar de la manera en la que la estábamos haciendo hasta antes del 3 de agosto. También pueden comunicarse con el Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de la plataforma Soy Usuario, donde con gusto atenderemos su solicitud. Una pregunta adicional. Dice Alma, si olvido la nueva marcación a 10 dígitos y marco como lo hacía antes, ¿qué va a pasar? Durante un periodo de un año, la llamada se va a completar, pero es importante que nos acostumbremos a la nueva forma de marcación, porque a partir del 3 de agosto del siguiente año ya no será posible marcar como lo estábamos haciendo antes. ¿Continuamos? Pues bien, como la mayoría acertadamente respondió, un prefijo es un indicador compuesto por una o más cifras que permite la selección de diferentes tipos de formatos de números, redes y o servicios, que se utilizaba para diferenciar las llamadas de larga distancia y las de celular, pues hasta hace algunos años los operadores cobraban de manera distinta cuando se trataba de una llamada local, cuando se trataba de una llamada de larga distancia o a celular. Y bien, volviendo a la pregunta anterior de por qué se usaban los prefijos, es importante señalar que los prefijos de acceso se estandarizaron por primera vez en el Plan de Numeración de 1996, asignando el prefijo 01 para los servicios de larga distancia nacional. Posteriormente, en 1997, con la expedición de las reglas del servicio local, se contempló la implementación de la modalidad el que llama paga,
en la que el usuario que realizara una llamada local a un usuario móvil tenía que marcar el prefijo 044 seguido del número local correspondiente. Para abril de 2006 se modificaron las reglas a efecto de incluir en este esquema a la modalidad el que llama paga nacional, estableciendo el 045 como prefijo de acceso al servicio de larga distancia nacional para llamadas con destino a usuarios móviles. Y para las llamadas en el extranjero con destino a usuarios móviles, bajo esta modalidad se anteponía el 1 al número nacional de 10 dígitos. Es decir, en el 2006 se adicionó el 045 para llamadas de larga distancia a celular, es decir, llamadas de larga distancia nacional que se originaban y terminaban en México, y se adicionó el 1 para llamadas que se marcaban, por ejemplo, desde Estados Unidos, se marcaba 52 más 1 más el número nacional de 10 dígitos. Los prefijos establecidos en la marcación permitieron a los usuarios identificar los cobros en los que incurría al realizar una llamada local, de larga distancia, a teléfonos móviles, servicios especiales, operadora y cobro revertido, entre otros, porque la diferencia en las tarifas era significativa. Pero no solo esto, también permitieron a los proveedores de servicios de telecomunicaciones diseñar esquemas tarifarios en los cuales, dependiendo de la marcación, se establecía la tarifa que debía pagar el usuario. Por ejemplo, en la marcación sin el prefijo local, si el usuario marcaba desde un teléfono local fijo a otro usuario local fijo, marcaba 7 u 8 dígitos, según correspondiera, y tenía que pagar una tarifa por servicio medido, esto es, por llamada, independientemente de la duración de la misma. La marcación 044. Si el usuario, desde un teléfono local fijo, deseaba realizar una llamada a un usuario local móvil, tenía que marcar 044 más el número nacional a 10 dígitos y pagaba la tarifa por servicio medido más la tarifa por minuto a celular, el que llama paga. La marcación 045. Si el usuario, desde un teléfono fijo, deseaba realizar una llamada de larga distancia a un usuario móvil, tenía que marcar 045 más el número nacional de 10 dígitos y pagaba la tarifa por servicio medido más la tarifa por minuto celular, el que llama paga nacional, el cual incluía el concepto de larga distancia. Sin embargo, la amplia gama de marcaciones también resultaba en llamadas no exitosas por marcaciones erróneas y con esquemas tarifarios complejos. Aquí me gustaría detenerme nuevamente para hacer otro test. Muy bien. La pregunta fue, ¿cuál de estas llamadas cuesta más? Pusimos de opciones una llamada de larga distancia nacional, una llamada local o no hay diferencia de cobros, y el 80% contestó correctamente la opción C. Comisionado, tenemos un par, la verdad, bastantes preguntas, pero no sé si puedo hacerle un par. Sí, claro. ¿Sí? Primero nos dice Carlos, ¿qué utilidad tiene esto de cambiar a 10 dígitos? Como mencionamos, tiene la utilidad de garantizar la suficiencia del recurso numérico, porque existen ciudades como la Ciudad de México en donde ya se está agotando. Y si continuamos con esta tendencia, va a llegar un momento en el que se pueda prestar el servicio porque hay quien lo demande y hay quien lo oferte, pero no tenemos un número telefónico para asignarle. Entonces, es una de las razones. La otra de las razones es que ante la reducción de tarifas del servicio telefónico y la consolidación de las áreas de servicio local, es una herramienta para simplificar la marcación del usuario. Correcto. Y dice, ¿la nueva marcación a 10 dígitos afectará la manera de recibir llamadas? ¿Tendré que actualizar mi agenda de contactos para poder identificar la llamada entrante? Así es, una de las cosas que tenemos que hacer y que tenemos tiempo para hacerlo es que nos tomemos un tiempo para actualizar nuestras agendas, que actualicemos las memorias de los teléfonos fijos que tenemos o las agendas que tenemos en nuestros smartphones. ¿Continuamos? Sí. En relación a la pregunta que hicimos, efectivamente, desde el 2014, con la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se estableció que los operadores no podrían realizar cargos por larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas realizadas a cualquier parte del territorio nacional y que, sin perjuicio de lo anterior, los concesionarios deberían llevar a cabo la consolidación de todas las áreas de servicio local existentes en el país.
Esta consolidación se materializó cuando el Instituto emitió el Acuerdo de Eliminación de Larga Distancia, por lo que a partir del 1 de enero de 2015 se consolidaron todas las áreas de servicio local para que todo el país fuera una sola área de servicio local. Dicho proceso de consolidación debía culminar con la migración obligatoria a la marcación uniforme a 10 dígitos. Ahora que nos ha quedado claro que no hay diferencia en el cobro de llamadas independientemente del origen y destino geográfico, considero importante hablar un poco sobre otro elemento de gran relevancia con relación a la marcación a 10 dígitos, que es la evolución de las ofertas de los servicios. Si bien, previo a la emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en 2014, ya existían en el mercado planes ilimitados, la entrada en vigor en 2015 del Acuerdo de Eliminación de Cobro de Larga Distancia Nacional, que ya mencioné anteriormente, aunado a la disminución en las tarifas de interconexión, propició que los operadores rediseñaran sus ofertas y masificaran esquemas tarifarios ilimitados. Un claro ejemplo de esto es que en telefonía móvil en 2015, solo el 12% de los planes incluía una canasta de servicios de minutos de voz y SMS ilimitados. 63% de los planes ofrecían una canasta de 1 a 8 gigabits y 47% de los planes incluían acceso a redes sociales. En contraste, para 2018, la cifra de planes que incluían una canasta de servicios de minutos de voz y SMS ilimitados se incrementó a 92%. El 100% de los planes ofrecía una canasta de 1 a 8 gigabits y 98% de los planes permitía al usuario tener acceso a una o más redes sociales. En el caso de telefonía fija, para el primer trimestre de 2016, el 71% de los planes incluía llamadas locales ilimitadas, el 42.8% minutos ilimitados de larga distancia internacional y solo el 14.3% incluía minutos a celular ilimitados. Actualmente, alrededor de 86% de los planes tarifarios en México incluyen llamadas locales, minutos de larga distancia internacional y minutos a celular de manera ilimitada, por una renta mensual cercana a 300 pesos. Fue así que, al dejar de existir el servicio de larga distancia nacional y con la tendencia en los planes tarifarios de telefonía fija y móvil de incluir llamadas ilimitadas, resultaba ocioso seguir utilizando los prefijos 01, 044 y 045, por lo que el nuevo Plan Técnico Fundamental de Numeración establece que estos deben ser eliminados. Entonces, ¿cómo debemos marcar? Desde el 3 de agosto, por ejemplo, para una llamada de un teléfono fijo a un teléfono móvil local, antes marcábamos 044 50, más el número nacional, el número local, que por ejemplo era 55 y 8 dígitos. A partir del 3 de agosto tenemos que marcar 10 dígitos nada más. Es decir, por ejemplo, 55 y el resto del número. Para una llamada de fijo a móvil nacional, que antes marcábamos con 045, más el número telefónico celular de destino, eliminamos el 045. Para una llamada de fijo a fijo nacional, marcábamos 01 más la clave de larga distancia de la ciudad de destino, más el número telefónico de 7 u 8 dígitos, dependiendo de dónde está ubicada este número de destino. Entonces, a partir del 3 de agosto, eliminamos el 01, le adicionamos al número la clave de larga distancia de la ciudad de destino y ya tenemos el número de 10 dígitos y marcamos únicamente 10 dígitos. Para una llamada desde el extranjero a un teléfono móvil nacional, hasta antes del 3 de agosto marcábamos la clave del país 52, más 1, que identificaba que era número celular, más los 10 dígitos del número celular. A partir del 3 de agosto eliminamos el 1, entonces marcamos 52 más los 10 dígitos del número nacional, es decir, 10 dígitos. Si se fijan, en todos los escenarios estamos marcando únicamente 10 dígitos. Ahora que nos ha quedado claro cómo funcionan los esquemas de marcación, podemos responder el siguiente test. Muy bien, la pregunta fue ¿cómo debemos
marcar desde el extranjero a un número móvil en México? La primera opción era código de acceso de servicio de larga distancia internacional más 52, que es el código de México, más 1 más número a 10 dígitos. La respuesta B era 001 más 52 más el número a 10 dígitos. Y la opción C, que es la correcta, es código de acceso de servicio de larga distancia internacional más 52 más el número a 10 dígitos. Muy bien, el 78% contestó de manera correcta. Muchas gracias. Comisionado, ¿y tenemos algunas preguntas? Sí, adelante. La verdad tenemos muchas. Muchas gracias a todos por su participación. Primero pregunta Jaime, ¿y qué pasa si se vuelven a acabar los números? La modificación que estamos haciendo ahorita nos da para tener alrededor de 7.800 millones de números. Eso es un escenario que no va a ocurrir en las próximas décadas. Cuando llegue a haber una saturación, nos preguntaremos qué tendremos que hacer. Perfecto. Fernando dice, ¿la nueva marcación telefónica afectará aplicaciones como WhatsApp y otras aplicaciones que requieren asociación de un número telefónico? Normalmente, cuando damos de alta estas aplicaciones como WhatsApp, lo hacemos a través de un SMS, en donde nos piden que pongamos nuestro número telefónico. Ahora lo que tenemos que hacer es poner este número telefónico, pero a 10 dígitos nada más, sin poner el número 1 que poníamos anteriormente. También, y como veremos más adelante, muchas de las veces lo que hacemos es que cuando nos comparten un contacto vía WhatsApp o una de estas aplicaciones, le damos a agregar a nuestra agenda y normalmente se está guardando con el 52 más 1 más los 10 dígitos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es meternos a nuestra agenda y eliminar el 1 de todos esos números que se han guardado de esa manera. Correcto, comisionado. Y la última de este bloque, Juan dice, la nueva marcación implica que tendremos números, por ejemplo, de la CDMX que no iniciarán con 55. Y si es así, ¿cómo podremos ahora identificar el origen de una llamada por su número? Efectivamente, vamos a tener se va a ampliar el rango de la clave de larga distancia de cualquier ciudad, no solamente de la Ciudad de México. Vamos a poder identificar únicamente cada una de las 8 zonas de las que proviene la llamada, pero no vamos a saber exactamente si es de León, si es de Puebla, solamente vamos a poderla identificar de las 8 zonas. Continuamos. En relación a la pregunta que hicimos, estuvo muy bien porque a la mayoría nos ha quedado claro cómo funcionan estos nuevos esquemas de marcación. Ahora es importante mencionar qué es lo que no se modifica. No se modifica la marcación al número de emergencia 911, no se modifica la marcación a servicios especiales como el 030, 031 o 040, que se conocen como códigos de servicios especiales, y no se modifica la forma de marcar de México al extranjero. Es decir, las llamadas que hacemos a Estados Unidos o cualquier otro país las seguimos haciendo exactamente de la misma manera. Este nuevo esquema de marcación trae múltiples beneficios a la vida diaria de los usuarios de telefonía. Entre otros, podemos ver los siguientes. Simplicidad en la marcación, ya que si bien esto puede implicar un poco más de resistencia por la costumbre, ahora llamar a cualquier línea, ya sea fija o móvil, dentro del país será la misma, es decir, siempre a 10 dígitos. Los usuarios tienen derecho a la portabilidad de su número telefónico cuando cambien de proveedor de servicios de telecomunicaciones en cualquier parte del territorio nacional. Es decir, la portabilidad que ahora está circunscrita a la misma área de servicio local, ahora la podemos llevar a cabo en todo el país. Se contará con una disposición numérica nacional de hasta 7.200 millones de números, es decir, 900 millones de números disponibles multiplicados por las 8 zonas geográficas. Es decir, cada una de las 8 zonas contará con 900 millones de números y multiplicado por 8 nos da 7.200 números, que son suficientes para evitar problemas de saturación en las próximas décadas. También tenemos que las diversas tecnologías emergentes y servicios disruptivos, como el Internet de las Cosas, están cambiando la industria de las telecomunicaciones, por lo que se espera que estas tengan impacto en los planes de numeración nacional, ya que este tipo de objetos requerirán recursos de numeración para poder identificar y permitir la comunicación entre dispositivos. Es decir, ya no solamente vamos a demandar números para nuestras comunicaciones personales, sino para también conectar todas las cosas que así lo requieran. Si bien la marcación nacional a 10 dígitos conlleva muchos beneficios, estamos conscientes de que se requiere un periodo de adaptación,
por lo que este instituto estimó conveniente establecer un periodo de convivencia de 1 año, contado a partir del 3 de agosto de 2019 y hasta el 2 de agosto de 2020, en donde los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben completar las llamadas con independencia de la marcación que realice el usuario, es decir, como se venía haciendo hasta el 2 de agosto o mediante la nueva marcación a 10 dígitos. Ahora que tenemos un panorama general sobre la marcación a 10 dígitos, me gustaría abrir un espacio para hacer una recapitulación y responder de manera concreta a algunas preguntas que nos han hecho a través de redes sociales y en las diversas entrevistas a las que ha sido invitado el instituto en los días pasados. Primero, una pregunta recurrente es de ¿por qué se dio este cambio? Este cambio se dio debido al aumento en los usuarios de líneas telefónicas, pues era necesario garantizar que hubiera disponibilidad de numeración para todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el futuro. Otra de las preguntas que nos han hecho recurrentemente es ¿por qué se marcaba el 01, el 044 y el 045? Esta marcación era para diferenciar las llamadas de larga distancia y las de celular, porque hasta hace algunos años los operadores cobraban de manera distinta cuando se trataba de una llamada local, de larga distancia o a celular. En 2015 se eliminó el cobro de larga distancia nacional y a partir de entonces algunos operadores también comenzaron a cambiar sus planes y tarifas para cobrar llamadas a números fijos o a celular por el mismo precio. Otra pregunta recurrente es ¿cómo se marca a partir del 3 de agosto? A partir del 3 de agosto se eliminan los prefijos 01, 044 y 045. Todos los números en el país, sean de teléfonos fijos o móviles, tendrán 10 dígitos y siempre marcaremos 10 dígitos. Otra de las preguntas que nos han hecho es ¿qué pasa si no marco a 10 dígitos? Habrá un periodo temporal de convivencia en el que se podrán marcar como se venía haciendo a 10 dígitos, como se venía haciendo antes o hacerlo a 10 dígitos. Esto se da con el objetivo de que nos familiaricemos con la nueva forma de marcación. Pero es importante señalar que dentro de 1 año ya será imposible marcar de la manera antigua. Otra de las preguntas que nos han hecho es, ¿los 01800 cambiarán? Sí, también cambian. Se elimina el prefijo 01 y solamente se marcará 800 y los 7 dígitos restantes. Otra pregunta adicional que ha sido recurrente es, ¿el cambio tendrá algún costo para los usuarios? No, no se estableció ningún cobro adicional por esto, pero también es importante señalar que el cambio en la marcación es independiente del pago que actualmente se realiza por los servicios de telecomunicaciones. Es decir, las tarifas que tenemos, las tarifas que vamos a pagar son las que actualmente tenemos en nuestros contratos de servicios de telecomunicaciones. Otra pregunta es, ¿esta medida beneficia a los usuarios? Sí, con esta nueva forma de marcación, llamar a cualquier teléfono fijo o móvil dentro del país es más sencillo. Solamente marcamos 10 dígitos y no nos preocupamos si es local, si es celular de larga distancia, etcétera. Solamente marcamos 10 dígitos y ya está. Otra pregunta recurrente que nos han hecho es si debo cambiar mi agenda telefónica. Aquí es importante señalar que sí, tenemos que cambiar la agenda telefónica. Es importante tomar en cuenta que los números que se tienen almacenados en el teléfono pueden contar con los prefijos 01, 044 o 045, por lo que será necesario eliminarlos. También es posible que los números que tengamos guardados, los números fijos que tengamos guardados, los tengamos guardados con 7 u 8 dígitos, por lo que habrá que guardarlos con la clave de la ciudad para que tengan los 10 dígitos y poder completar exitosamente las llamadas. Como les mencionaba anteriormente, tratándose de la agenda que tenemos almacenada en el teléfono móvil, cuando hemos guardado un contacto que nos comparten a través de una aplicación de mensajería como WhatsApp, se almacena con el dígito 1 de la marcación internacional, por lo que es necesario que manualmente eliminemos este dígito 1 de todos nuestros contactos que corresponden a números móviles. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿qué pasará con el número de emergencia? Como mencionamos anteriormente, el número de emergencias nacional 911 no sufrirá cambios en su marcación, seguimos marcando 911 y se completa la llamada. Y finalmente, ¿quién puede atender mis dudas? Pueden consultar la página del instituto www.ift.org.mx, donde tenemos un apartado específico para explicar el cambio en la marcación. También tenemos a su disposición el número 800-2120. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales
o a través del chat que tenemos disponible en chat.ift.org.mx/chat. También, en caso de que tengan algún problema, les recomendamos acercarse a su proveedor de servicios de telecomunicaciones. Ellos tienen información puntual en sus centros de atención a clientes, en sus líneas telefónicas de atención a clientes y también en sus páginas de internet. Muchas gracias. Comisionado, la verdad es que teníamos varias preguntas, pero en realidad eran todas las que contestó usted como preguntas frecuentes, ¿no? El tema del costo, los beneficios para los usuarios, todas quedaron debidamente atendidas. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho la presentación. Agradecemos al comisionado Díaz y a todos ustedes por su participación en este 10º webinar del IFT. Les recordamos que pueden consultar este y todos los webinars, así como diversas cápsulas de aprendizaje en la plataforma Me Informo, www.meinformo.ift.org.mx, para aprender más sobre las telecomunicaciones. Muchas gracias por su asistencia.